Hola amigos de las motos y motores. Este video va porque se me surgió porque un amigo me llevó en su moto, ¿no? No hace falta decir la marca, pero muchos que tienen el problema van a saber. Bueno, puso primera, salió, pone segunda y pone tercera y en punto muerto. Era como que no entraba el cambio. Le digo, ¿qué estás haciendo? Le digo, tiene un problema en la selectora. En mis motos viejas, las Anela dos tiempos, del año 76, pero para atrás también eran igual. Este sistema venía afuera, les voy a pasar a mostrar. Acá vemos lo que sería, este es el eje donde acaba la palanca de cambios, ¿sí? Y acá tenemos este resorte, que es muy fuerte, muy robusto, con dos trabas, ¿ven? Esto, en mi vieja Zanela, esto venía externo, venía abulonado afuera, en el bloque del motor, ¿sí? Entonces uno, claro, este resorte hace tanta fuerza que uno de estos, son dos, o sea, es uno son dos así y el resorte, ¿no? Esto tanto que trabaja así, iba gastando a uno. Y como iba afuera, yo le puse un pedacito de manguera de combustible para que apoye parejo, que no me quede uno con juego, o este, ¿sí? O puede ser ascendente o descendente, según cómo trabaja, ¿no? El resorte. Entonces, acá se puede solucionar esto sin abrir el motor, porque hay que abrir el motor para arreglar esto. Ah, después está el otro problema, también puede ser acá. Esto acá tiene una ruedita con unas marcas. Cada vez que yo hago el cambio, empuja y hace el cambio. Pero acá queda con juego. Entonces no da para que entre en el segundo y haga el otro cambio. Porque tengo juego. ¿Sí? O sea, esto se arregla o rellenando acá. Si es exagerado, hay que rellenar aquí. Y si el problema es del resorte, se soluciona muy fácil. Por ejemplo, a mí me pasaba en mi Honda. Y lo solucioné de esta manera. Voy a pasar a mostrarles. ¿Ven? Mi problema era al ascender. Yo metía primera, ponía segunda. O sea, muchos van a decir que es problema por el peso de la palanca. No tiene nada que ver el peso de la palanca en este caso. O sí puede ayudar en algunas, pero en las motos antiguas ninguna traía un contrapeso o otra palanca hacia atrás. Entonces yo lo solucioné con un resorte, ¿ven? O sea, yo pongo primera, después pongo segunda, tercera, cuarta, y este resorte me ayuda a que no tenga que andar haciendo este movimiento para que me encastre en la segunda para que empuje al engranaje y haga el cambio, ¿sí? Esta es nueva, yo la compré para cambiársela y con la nueva tenía el mismo problema. Y no sé, del apuro, yo no quise soldar, hacer todo ese trabajo. Y dije, va a funcionar, va a andar. Y no anduvo. Entonces lo solucioné de esta manera, con un resortito. Si uno va a poner el resorte, tiene que ser de la dureza justa. O sea, no puede ser ni muy blando ni muy duro. O sea, uno lo va probando, sale a probar la moto, cómo andan los cambios. Si no va, uno o lo afloja o lo endurece el resorte, ¿sí? Hasta que encuentre el punto justo. Esta es una solución provisoria, pero es muy buena. Puede permanecer por mucho tiempo indefinido, que no nos va a traer ningún inconveniente, ¿sí? A mí me pasó, compré pieza nueva y era peor que la que estaba. ¿Por qué? Porque tenía mucha separación acá. Esto tiene así unas estrellas. Yo cuando hago el cambio, para abajo, va a impulsar, gira y me hace el cambio. Pero tiene que volver para enganchar en la otra. Y a veces no engancha, queda ahí. Entonces, este resorte me ayuda a que haga tic
y me calce en el siguiente, para otro cambio. No sé si fui claro y me entendieron. Los que saben algo de mecánica se van a dar cuenta de cómo es el sistema, ¿sí? Bueno, todavía no la desarmé, mucho frío hace afuera y no la desarmé. Después les voy a hacer un video, encontré el método de cómo cortar la cadena de distribución, porque fui a la casa de repuesto y no la tienen. O sea, tienen muy pocos repuestos. Más ahora encima que con el tema de lo importado y todo eso, hay muchos problemas de falta de repuestos. Entonces ahora yo abrí una cadena que tengo y de ahí voy a sacar un eslabón para hacer la cadena esta, porque esta quedó tirante, ¿se recuerdan en el último video? Y la voy a hacer de vuelta, pero bien justa, con los tensores y todo, pero bien justa que vaya. Ya voy a hacer un video al respecto. Bueno, esto es todo por ahora. Estamos mirando la crisis, el precio del dólar acá en Argentina, que se ha disparado. Y eso nos perjudica a todos los que andamos en la mecánica, que tenemos que comprar repuestos, un neumático. Bueno, esperemos salir pronto de esta situación. Bueno, nada más por el momento. Quería contarles alguna anécdota, pero no sé cómo estoy de batería. Será para la próxima.